Jóvenes de la sección K, tengan todos muy buenas tardes. Como es de su conocimiento, ya tenemos calendario para exámenes parciales que son para este lunes que viene. De hoy en 8 días estaremos examinando de nuestros exámenes parciales. Según he recibido yo acá, el calendario de exámenes, déjenme revisar, estoy checando. Sí, aquí está. Dice que primeros parciales. Y empezamos precisamente con Derecho Procesal Constitucional el 14 de agosto del 2023. 14 de agosto es el próximo lunes, si no estoy equívoco. Es correcto, ¿verdad? Sí. 14 de agosto, el próximo lunes. Bueno, así que por favor, ponerle mucha atención porque entramos ya con el primer examen parcial. Vean, para este miércoles voy a pasar una especie como de evaluación de lo que he explicado. Tal vez excepcionando el tema del día de hoy, pero el del que me antecedió hacia el inicio, haré una comprobación de lectura. Quiero ir viendo cómo van ustedes manejándose. Esto lo haría con los de acá a las 4 de la tarde y en la noche pues evidentemente a las 5:30. Solo quiero reiterar lo siguiente: el examen de ustedes para la tarde empieza a las 16 horas. Por favor, tomar nota, porque los de la noche me toca examinarlos a las 7 de la noche. Bueno, el día de hoy voy a hablar de algunos conceptos que ya son un tanto técnicos y que trataré de irlos esbozando de manera parsimoniosa. Nuestra asignatura, el Derecho Procesal Constitucional, tiene una relación muy profunda con lo que es la teoría del proceso. Recordémonos que la teoría del proceso es fundante para todos los procesales, ¿no? Para procesal penal, para procesal constitucional, para procesal civil y mercantil, etcétera. Entonces tenemos que estar clarísimos en el manejo de ciertos conceptos y ciertas categorías de orden procesal que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestra materia. Y el día de hoy trabajaré algunos conceptos de orden procesal. Me referiré al concepto de acción, me referiré al concepto de jurisdicción y me referiré al concepto de proceso. Estas tres categorías, acción, jurisdicción y proceso, que son aplicables a todos los procesos, sean estos de orden civil, sean estos de orden penal, sean estos de orden laboral, sean estos contencioso administrativo, pero fundamentalmente sean estos de orden constitucional. Se debe a Ramiro Podetti, quien por primera vez diseñó lo que él denominó la trilogía estructural del proceso. Según este autor Ramiro Podetti, esta trilogía estructural del proceso se integra por tres institutos: por la acción, por la jurisdicción y por el proceso. Estas son las tres categorías. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, uno de los precursores que difumina nuestra materia en el ámbito de los países de habla hispana, él denomina a esta trilogía trípode desvencijado, ¿no? Y esto entonces nos lleva a tratar de explicar los tres conceptos: acción, jurisdicción y proceso.
Ustedes ya llevan su procesal, su teoría general del proceso, y me imagino que de repente estos conceptos ya los han manejado. Bueno, acción. Empecemos a hablar de la acción. Algunos autores han indicado que la acción es un derecho subjetivo que tienen las personas para poder ocurrir ante los tribunales como un derecho subjetivo. Y se ha definido a la acción como la capacidad de recurrir ante los órganos del Estado en procura de la satisfacción de pretensiones cuyos titulares generalmente son los particulares, pero que también pueden serlo otros órganos del Estado de acuerdo con lo que establezca la ley. Acción. Este concepto de acción, como vemos en la definición que he explicado, dice, es aquella capacidad que se tiene para recurrir ante los órganos del Estado en procura de la satisfacción de pretensiones, ¿no? Y se dice ante los órganos del Estado porque puede ser que estemos ejerciendo una acción en el ámbito meramente del derecho administrativo, ¿no? Ejerciendo nuestro derecho de petición ante los órganos administrativos del Estado, vervirás a cualquiera de los ministerios o incluso ante la propia presidencia de la República. Entonces la acción como aquella facultad o aquel poder jurídico que tenemos los particulares o bien el Estado de ocurrir ante los órganos del Estado a plantear nuestras pretensiones y que éstas sean resueltas conforme a la ley. Acción. Lo importante de todo esto es de que cómo esos conceptos, en este primer caso la acción, se traslada hacia el ámbito procesal constitucional. Y vamos a ver cómo opera la acción en el ámbito constitucional. En segundo lugar tenemos la jurisdicción. La jurisdicción como aquella capacidad que se tiene de resolver las pretensiones de las partes envueltas en un litigio. De manera general, la jurisdicción es realizada por los tribunales de justicia. Repito, la jurisdicción como la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones de las partes envueltas en un litigio. La jurisdicción es un concepto tan amplio porque va a depender del tipo de pretensiones que hagamos valer, que así va a recibir ese tipo de denominación. Si el juez se desenvuelve en el ámbito penal, estaremos hablando evidentemente de una jurisdicción penal. Si por el contrario nos estamos desenvolviendo en la resolución de pretensiones en el ámbito meramente privado o de los particulares, estaremos hablando de una jurisdicción civil y mercantil. Si nos enfrentamos ante un asunto donde las pretensiones que se van a dilucidar son eminentemente laborales, estaremos hablando de una jurisdicción laboral, la cual es ejercida por los tribunales laborales o juzgados laborales. En tanto, si lo que va a estar en discusión van a ser asuntos tributarios, van a ser asuntos contenciosos administrativos, a quien le va a corresponder realizar esta actividad de resolver esas pretensiones, va a ser a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. Verbigracia
tribunales económico-activos, que son los que se encargan de cobrar tributos que han dejado de percibir ante el Estado, o una contención administrativa donde se va a discutir asuntos que previamente pasaron por la administración pública y que van a caer al ámbito administrativo, ¿verdad? Entonces nos encontramos también ante ese tipo de jurisdicción contencioso administrativa, en la que también en nuestro medio tenemos salas de lo contencioso tributario, que conocen de pretensiones eminentemente de orden tributario y que van a ser resueltas esas pretensiones mediante esos órganos que se han creado para ello. Y evidentemente en el campo nuestro que tendremos que hablar de una jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción constitucional se va a realizar a través de los tribunales que por ley están investidos de esa facultad que les otorga la propia ley. Y en este caso, quienes otorga el conocimiento de tales pretensiones se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y en este concepto de la jurisdicción constitucional van a ser tres principalmente los procesos de orden constitucional o de justicia constitucional que le va a corresponder conocer a los tribunales, y esto es a través de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y los tres procesos constitucionales verbigracias son proceso constitucional de amparo, proceso constitucional de habeas corpus y control constitucional de las leyes. A través del control constitucional de las leyes vamos a ver dos clases de procesos, ¿no? Por un lado, por la acción directa, o sea, aquellas acciones de inconstitucionalidad de carácter general o total que vamos a plantear en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general por tener vicio de inconstitucionalidad. O bien lo vamos a hacer por la vía indirecta, que se conoce con el nombre también de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Los primeros que únicamente pueden enderezarse ante la Corte de Constitucionalidad, y los segundos, o sea, de acción indirecta o de inconstitucionalidad a casos concretos, que pueden, de conformidad con la Ley de Amparo o Exhibición Personal, plantearse en toda clase de procesos, con excepción de los que se dirimen, y no con excepción, sino que pueden conocer los juzgados de paz, pero que no tienen competencia para poder conocerlo. Según la Ley de Amparo, solo reciben y deben de remitirlo al tribunal jerárquicamente superior a ellos, ¿no? Entonces, así es como se realiza la jurisdicción en materia constitucional, ¿no? Entonces queda claro que la jurisdicción es la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones de las partes que están envueltas en un litigio. Bueno, hablemos acerca del proceso. ¿Qué es el proceso? Dice que el proceso es el camino dialéctico a través del cual se desarrolla la jurisdicción. Imaginariamente fijémonos una línea horizontal, y esa línea horizontal está compuesta por una serie de etapas, ¿no? Entonces el proceso, como se nos define, es un camino dialéctico. ¿Qué significa lo dialéctico? Que hay una constante contradicción en el desarrollo de todas las etapas del proceso, y que en el cual precisamente las partes deben de participar en igualdad de condiciones. Por eso se dice que es dialéctico, porque
Si solo una de las partes participara, no sería dialéctico, ¿no? Aquí se puede dar ese contradictorio que las partes están en igualdad de condiciones. Y dice que a través de la cual se desarrolla la jurisdicción, que puede ser jurisdicción de las distintas naturalezas que yo he manifestado: jurisdicción penal, civil, contencioso administrativo y evidentemente la jurisdicción constitucional. Bueno, así las cosas, por ejemplo, Alcalá, Zamora y Castillo, que fue uno de los precursores en el manejo de habla hispana de nuestra materia, el derecho procesal constitucional, él indica que para hablar de jurisdicción hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista estático, y dice él que cuando estamos hablando de jurisdicción desde el punto de vista estático, es parte del derecho constitucional. Y dice Alcalá, Zamora y Castillo que cuando nos referimos en un sentido dinámico a la jurisdicción, nos estamos refiriendo, dice, a parte del derecho procesal. Este es el concepto, las ideas de Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo. En todo caso, definitivamente, y eso no nos vayamos a confundir jamás, la jurisdicción es un atributo del Estado que se desarrolla a plenitud por conducto de los tribunales de justicia mediante los procesos de naturaleza diversa, ¿no? Nuestro medio es bastante rico en ese tipo de jurisdicción. Por ejemplo, por antonomasia, la jurisdicción que es más recurrente es la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral, la jurisdicción contencioso administrativo, la jurisdicción en materia de familia, la jurisdicción especializada en el tema de la mujer, ¿no? Hoy tenemos tribunales específicos para conocer acerca del tema de la mujer, y son tribunales de femicidio que conocen en contra de violencia que se puede ejercitar en contra de la mujer. Y por supuesto tenemos jurisdicción constitucional, la cual, como seguiremos viendo, pero daré algunos atisbos, la misma se lleva a cabo a través de todos los órganos jurisdiccionales. Te voy a explicar por qué. Por todos los órganos jurisdiccionales, pero esto se rige por la ley de la materia, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y cuando planteamos un asunto en materia constitucional, los tribunales ordinarios se desprenden del ropaje de su función en la jurisdicción ordinaria y se convierten en tribunales constitucionales para conocer de ese tema eminentemente constitucional, ¿verdad? Así está establecido en la ley de la materia, y existe también un tribunal especializado que se llama Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces esa es la manera como Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo analiza precisamente cómo funciona, según él, la jurisdicción, ¿verdad? Si es de manera estática, dice que debe ser parte del derecho constitucional, en tanto que si es dinámica, es que pertenece meramente al derecho procesal, y que ésta se realiza a través de todos los tribunales en las distintas formas en que se manifiestan las expresiones a las que yo he hecho referencia. Bueno, así las cosas, entonces, ¿cómo se aplican los conceptos de acción, jurisdicción y proceso al ámbito meramente procesal? Dice que la acción en el ámbito constitucional, repito, cuando trasladamos esos conceptos al derecho procesal constitucional,
estos conceptos funcionan de esta manera. La acción, dice, se convierte en algo abstracto y tiene como sujeto, dice, a la persona en virtud, en que en tal virtud, dice, puede movilizar los mecanismos judiciales del Estado, ¿no? Entonces la acción es de carácter abstracto, ya que tiene como sujeto a la persona que en esa virtud puede movilizar los mecanismos judiciales del Estado. En cuanto a la jurisdicción, dice que ella se atribuye a los órganos que tienen la misión de llevar a cabo el desarrollo de tales pretensiones. Y en tercer lugar, el proceso. Dice que el proceso se configura de acuerdo con la legislación que en especial se contempla. En este caso, los procesos constitucionales no son uniformes y dependen de la legislación de cada país. Efectivamente, en nuestro medio guatemalteco, el proceso de amparo es diferente al proceso de una exhibición personal y es diferente a una acción directa de inconstitucionalidad y es diferente a una acción de inconstitucionalidad al caso concreto. Cada uno establece su propio procedimiento. Así es como se yuxtaponen los conceptos de acción, jurisdicción y proceso al ámbito constitucional. Repito, la acción es de carácter abstracto y que tiene como sujeto a la persona que en tal virtud puede movilizar los mecanismos de tales circunstancias en los tribunales judiciales establecidos por parte del Estado. En cuanto a la jurisdicción, ya lo hemos dicho, esta se atribuye exclusivamente a los órganos que tienen la misión de llevar a cabo el desarrollo de las pretensiones, ¿no? Y finalmente que el proceso, dice, se configura, ¿verdad?, de acuerdo con la legislación en especial que se contempla, y en este caso, en nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que hace referencia a los procesos constitucionales que no son uniformes. Bueno, así es como se yuxtaponen los tres conceptos: acción, jurisdicción y proceso al ámbito meramente constitucional. Ahora veamos cuáles son esos contenidos del derecho procesal constitucional, ¿no? Así las cosas, entonces podríamos decir que el contenido del derecho procesal constitucional son tres. Un primer contenido va a ser precisamente la jurisdicción, o sea, justicia, como clásicamente algunos prefieren denominarle. Repito, el primer gran contenido del derecho procesal constitucional es la jurisdicción. El segundo contenido del derecho procesal constitucional van a ser los procesos constitucionales. Y en nuestro medio son tres básicamente: la acción constitucional de amparo, el habeas corpus y el control constitucional de las leyes. Y en tercer lugar, dice, están los órganos constitucionales. Estos órganos constitucionales que a su vez se diversifican, amplían y perfeccionan en función de la legislación de cada país. Este es un tema algo complicadón porque la ley le otorga a los órganos jurisdiccionales conocer del tema de la jurisdicción constitucional, ¿no? Ya lo dije, desde la propia Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se denomina, está organizada en tres cámaras. Y hay una cámara que la deja específicamente para conocer de acciones de amparo. Y la Corte Suprema de Justicia se organiza en tres cámaras: Cámara Penal, Cámara Civil
y Cámara de Amparos y Antejuicios, ¿no? Vemos cómo en el nivel más alto la Corte Suprema, a través de la Cámara de Amparos y Antejuicio, tiene competencia para conocer de ciertas acciones de amparo que son planteadas en contra de altos organismos del Estado, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo efectivamente se diversifica este tema de la jurisdicción constitucional y competencia, ¿no? Vemos también cómo la propia ley de amparo le otorga competencia a las cortes de apelaciones para conocer en contra de determinados funcionarios, en contra de determinadas instituciones de los órganos del Estado, para poder plantearse ante ellos acciones constitucionales de amparo. Y la propia ley de amparo también otorga esa competencia a los jueces de primera instancia de cualquier especialidad, de cualquier rama, para que puedan conocer acerca de acciones de amparo y también de exhibición personal y también de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, ¿no? Así es como funciona precisamente la jurisdicción constitucional. Bueno, dicho esto, entonces procederé a seguir hablando del primer gran contenido del derecho procesal constitucional, la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional evidentemente se define como una sola. Y se define como una sola porque este es un atributo exclusivo del Estado. Por eso, metafóricamente se nos habla de jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción laboral, etcétera, y obviamente de jurisdicción constitucional. Pero insisto, la jurisdicción es un atributo del Estado. No pueden hacer jurisdicción grupos particulares, ¿no? Porque este es un atributo del Estado. Resulta que en Guatemala, en el gobierno anterior, se pretendió llevar a cabo una reforma constitucional y se pretendió otorgarle jurisdicción a grupos de la sociedad guatemalteca. Principalmente se manejó la idea de dejar un capítulo para el derecho indígena. Y como hemos visto, la jurisdicción es un atributo del Estado. Imagínense ustedes, si los particulares hicieran jurisdicción, ya no estaríamos hablando de jurisdicción, sino estaríamos hablando de venganza. Por tales razones, la jurisdicción es única por ser un atributo del Estado. Y aceptar o hablar de jurisdicción constitucional envuelve básicamente dos problemas centrales. El primero de ellos es que el Estado permita que se cuestione su propia actividad, en especial la legislativa. Recordémonos que el principal órgano del Estado que tiene a su cargo la función creadora del derecho o de la ley se llama organismo legislativo. Empero también, no solamente per se, es el organismo legislativo el órgano que tiene a su cargo la creación y aprobación de las leyes. Y se considera que toda la legislación que emana del organismo legislativo está dotada de constitucionalidad.
que no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad, se supone. Bueno, empero, entonces el órgano por excelencia para hacer las leyes se llama organismo legislativo. Sin embargo, el gobierno guatemalteco, a través del organismo ejecutivo, tiene una función reglamentadora muy amplia. Y en esa función reglamentadora que tiene el ejecutivo, pudiera ser que se emitan reglamentos o disposiciones que puedan ser contrarias a la Constitución. Hay organismos autónomos que crean reglamentos y disposiciones. Ejemplo, las municipalidades, a través de sus consejos municipales, emiten reglamentos. Ejemplo, reglamento de agua, reglamento de construcción. Recuérdense que cuando usted va a edificar una casa, un edificio, necesita la autorización municipal. Y esa autorización se produce en base a un reglamento de construcción. Si usted va a desmembrar una fracción de una finca y es urbana, se le va a requerir una autorización municipal, ¿no? Y eso está en un reglamento que ha sido aprobado oportunamente por un consejo municipal. Bueno, pongo el ejemplo de una entidad autónoma como es las municipalidades, pero también están otros entes autónomos. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad que emite mucha norma reglamentaria, ¿no? Hay un programa de invalidez, vejez y sobrevivencia que se rige por normas reglamentarias y que tienen que ser adecuadas a la Constitución. Ahora hablemos. Evidentemente esa legislación es única y exclusivamente para esa comunidad que socialmente está protegida por la seguridad social. Existen otros entes autónomos como la propia Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala emite muchas normas y disposiciones reglamentarias que son de aplicación solamente para la comunidad sancarlista, porque no podemos invadir esferas de otras universidades, no. Es autónoma, pero dentro de nuestra propia esfera. Pero esas disposiciones que van a emanar de un consejo, que se llama Consejo Superior Universitario, tienen que ser acordes con la propia Constitución. Porque si son contrarias a la Constitución, van a estar dotadas de una inconstitucionalidad. Entonces he dado estos ejemplos de que no solo el organismo legislativo per se elabora la ley, casi toda la estructura del Estado hace reglamentos o disposiciones y que muchas de ellas de repente pueden ser cuestionadas de vicio de inconstitucionalidad. Bueno, entonces dice que según el autor Prieto Castro, reconocer una jurisdicción constitucional envuelve dos problemas torales. El primero de ellos dice si es factible que se cuestione la propia actividad, especialmente la legislativa. Y vemos que efectivamente así es, así se produce en el medio guatemalteco. Aceptado que se pueda cuestionar la propia actividad legislativa que realiza el Estado, ¿por qué medio u órgano se va a ejercer dicha función controladora, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que hablar de la competencia en el ámbito constitucional, que tienen para conocer acerca de justicia constitucional desde la propia Corte de Constitucionalidad hasta la propia Corte Suprema de Justicia, hasta las propias Cortes de Apelaciones, hasta los propios juzgados de sentencia, hasta los propios juzgados de primera instancia en sus diferentes
órganos, ¿no? Entonces, así es como se cree funciona la jurisdicción constitucional. Con el fin de no confundir esto, entonces vemos que hablar de jurisdicción constitucional es como hablar metafóricamente de justicia civil, justicia penal, laboral, etcétera. Y que eso básicamente envuelve dos problemas. La primera es que el Estado reconozca o permita que se cuestione su propia actividad, especialmente la legislativa. Aceptado esto, dice, ¿por qué medio, por qué tipo de órgano se va a ejercer dicha función? Ya lo hemos dicho, desde la propia Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, tribunales de sentencia, tribunales de primera instancia civil, etc. Bueno, este punto de la jurisdicción nos lleva a hablar acerca de dónde empieza a funcionar, y esto nos va a llevar a hablar de los tres grandes modelos de jurisdicción constitucional. En primer orden, hay que referirnos a Hans Kelsen, el gran teórico, que en todo momento él habló de jurisdicción y justicia constitucional como conceptos equivalentes. Kelsen, en esa oportunidad, cuando él construye esos dos conceptos, pues evidentemente él no tenía mayores nociones del moderno derecho procesal y entendió que postular una justicia o jurisdicción constitucional era precisamente postular por un tribunal diferente, un órgano decididor, ¿verdad?, distinto a la judicatura ordinaria, para que entre otros aspectos declarara la inconstitucionalidad de las leyes, ya que según la tradición europea el poder judicial no podía hacerlo. Es a Hans Kelsen a quien se le atribuye la creación del primer tribunal constitucional. Esta solución kelseniana, esta lucubración lógica de Kelsen, dio lugar precisamente al llamado modelo kelseniano por su autor Hans Kelsen. Austriaco porque fue el país que ha dado origen precisamente al llamado a ese modelo y que precisamente tiene fincado allá en Europa. Este modelo pues ha sido acogido por muchos países, ¿no?, desde democracias populares hasta la Federación Rusa, países tan pequeños como Andorra, y vemos que en el caso nuestro, pues nuestro sistema es un híbrido, ¿no?, en el que perviven dos sistemas, pero luego hablaré del otro modelo. Resulta que ya por el año de 1930 el gran jurista Franz Jerusalem fue o bien estuvo de acuerdo con Hans Kelsen, y él decía que efectivamente él consideraba que había jurisdicción constitucional solo en aquellos países donde existía un órgano ad hoc, como era en ese momento el Tribunal Constitucional Abstracto. Esta tesis ha tenido un largo predicamento, sobre todo en la obra de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, especialmente en su libro que se intitula Proceso, Autocomposición y Defensa, ¿no? Y de ahí que se haya dicho por otros autores como el profesor Zamudio que en países como Estados Unidos para ellos no existe jurisdicción constitucional, toda vez que no existe un órgano especializado para realizar tan importante tema, ¿no? Así las cosas, entonces se planteó esa discusión, ¿verdad? Sí, dónde había jurisdicción constitucional y dónde no había, ¿no?
Sin embargo, en el caso nuestro en Guatemala, esa jurisdicción es compartida. Tenemos un órgano especializado que se llama Corte de Constitucionalidad, pero también los tribunales de la jurisdicción ordinaria, cuando la propia ley de amparo en casos específicos les otorga esa competencia constitucional. La experiencia entonces histórica ha visto desarrollarse varios modelos de jurisdicción constitucional. Clásicamente, el difuso de origen americano, el concentrado y el mixto, así llamados por Carl Smith, ¿no? Los tres grandes modelos. Así, por ejemplo, el modelo europeo de corte clásico, basado en la creación kelseniana allá por 1918 y ratificado por la ley de 1919 y en la Constitución Austriaca de 1920. Nosotros tomamos Guatemala parte del modelo clásico kelseniano o europeo, porque tenemos un tribunal concentrado que tiene a su cargo el conocimiento en ciertos momentos de competencia de hacer justicia constitucional. El segundo modelo es el modelo americano. Se llama modelo americano porque este nació en Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1803 en el célebre caso Marbury versus Madison, a través del célebre chef o juez John Marshall. Segundo modelo, llamado modelo americano, también se le denomina modelo difuso. En Guatemala hemos adoptado también el modelo americano o modelo difuso, y esa justicia constitucional se realiza por las cortes de apelaciones, por las propias salas de apelaciones, por los propios tribunales de la jurisdicción ordinaria. Por esa razón nuestro sistema es mixto. Y finalmente tenemos el modelo político. El modelo político fue creado en la Revolución Francesa y consiste básicamente en otorgarle a un órgano político, generalmente legislativo, el control de constitucionalidad, que ha tenido gran aceptación en las democracias marxistas y presente en cierto modo en el actual Consejo Constitucional francés. A estos tres modelos se les puede llamar los modelos originarios o primigenios, que se han configurado como tales a partir de realidades concretas y que luego se han desarrollado en diferentes direcciones a tal extremo que una grande de pureza de él no existe, ya que se presenta muchas veces con matizaciones y en cierto sentido con ciertas desviaciones. Pero para no confundirlos, estos son los tres modelos que revisten mayor importancia, mayor trascendencia en nuestra materia. Y he dicho que los dos modelos, el concentrado austriaco europeo, funciona a través de la Corte de Constitucionalidad, y el modelo americano, que funciona a través de lo que son los órganos de jurisdicción ordinaria. Así que no se les vaya a olvidar, el miércoles hago la comprobación de los primeros temas que he hablado, con excepción de esto. Y hasta donde yo, por favor, siempre les hablaré, yo diría que ya estamos para el día lunes. ¿Qué voy a evaluar yo en el examen parcial hasta donde llegue el día de hoy? Hasta ahí voy a evaluar en el primer examen parcial. Y el miércoles les voy a dar una semblanza de cómo hago yo los exámenes. Así que no me queda más que expresar mis agradecimientos, desearles buenas tardes. He recibido muchos mensajes de ustedes dándome buenas tardes. Algún alumno me dijo: licenciado, ¿en qué página de libros están los temas de hoy? Y los temas que hoy he hablado están cabalmente en la página 14 a la 18, ¿verdad? Básicamente preguntas de mayor fondo no he recibido.
Así que quiero desearles anticipadamente éxitos en su primer examen parcial. El secreto de la universidad es sacar buenos punteos en los primeros parciales. Así que para el miércoles tenemos esa comprobación de lectura sobre este libro que ya a buena parte de ustedes lo ha adquirido, el primer cuestionario que realizaré sobre los temas ya mencionados. Les deseo feliz tarde y muchas gracias.